En la noche del 30 de mayo de 1943, la Real Fuerza Aérea Británica realizó el primer bombardeo masivo de una ciudad alemana. Se trató de la Operación Milenio. Se emplearon más de 1000 de los nuevos aviones de 4 motores, Lancaster y Halifax. Arrojaron unas 2000 toneladas de cargas explosivas e incendiarias sobre el centro de Colonia. La nueva táctica, llamada corriente de bombarderos, consistía en saturar las defensas aéreas en un ataque masivo, nocturno y de muy corta duración. La idea original había sido bombardear Hamburgo. Pero el Dr. Basil Gordon Dickins, director de la sección de investigaciones operacionales, propuso que, debido a las condiciones climáticas, era conveniente cambiar ese blanco original por el de Colonia. Dickins, de 34 años, era un físico formado en el Imperial College de Londres. Su tesis doctoral versó sobre la conducción de calor en gases, lo cual, como veremos a continuación, es un dato de gran relevancia. El 25 de julio de 1943, a aproximadamente la 1 de la madrugada, comenzó la Operación Gomorra. Durante 50 minutos, unos 700 aviones de la Real Fuerza Aérea Británica bombardearon la ciudad de Hamburgo. 3 noches después, y en solo media hora, se realizó un nuevo ataque. Las 600 cargas de bombas incendiarias produjeron el fenómeno físico estudiado por Dickins en su tesis doctoral, y que no se había logrado desencadenar en las misiones anteriores. Lo que ocurrió esa fatídica noche se conoce como tormenta de fuego. Se trata de un incendio de tal intensidad que logra crear y mantener su propio sistema de fuertes vientos desde los bordes hacia el centro, donde el aire se calienta y luego asciende. El infierno creado por el bombardeo formó un gigantesco hongo de humo, escombros y fuego, con vientos de hasta 240 km por hora y temperaturas de 800 grados. El asfalto de las calles y hasta los canales de agua, cubiertos por el combustible de los barcos y depósitos destruidos, se prendieron fuego. Más de 18.000 personas perecieron esa noche. El viento barrió a la gente como hojas secas. Y quienes habían buscado seguridad en refugios antiaéreos, fallecieron asfixiados cuando las llamas consumieron el oxígeno de la ciudad. Para cuando se produjo el tercer ataque, durante la madrugada del 30 de julio, 2/3 de la población habían abandonado Hamburgo. Los bombardeos nocturnos masivos continuaron hasta el final de la guerra. El caso más conocido y emblemático es la destrucción de Dresde ocurrida durante 4 ataques realizados entre el 13 y el 15 de febrero de 1945. Para esa época, del otro lado del mundo, Estados Unidos había asegurado la ocupación de las Islas Marianas, con nuevas pistas aéreas y una enorme concentración de las nuevas superfortalezas volantes B-29 construidas por la empresa Boeing. Adoptando la misma táctica que en Europa, durante la madrugada del 9 de marzo se ejecutó la Operación Casa de Reunión, que consistió en un bombardeo incendiario de baja altura sobre la ciudad de Tokio. Se empleó un nuevo tipo de arma creada por investigadores de la Universidad de Harvard dirigidos por el químico Louis Frederick Fisher. Se trataba de una gasolina gelatinosa compuesta de ácidos nafténicos y palmíticos, razón por la cual se la bautizó con el nombre de napalm. Se estima que la tormenta de fuego mató al menos 100.000 personas, destruyendo 1/4 de todos los edificios de Tokio. Se trató del ataque aéreo más letal de la historia de la humanidad. Estos bombardeos estratégicos continuaron sobre las grandes ciudades de Japón durante el resto de la guerra. Finalmente, el 6 y el 9 de agosto se produjeron los ataques aéreos a Hiroshima y Nagasaki, aniquilando a más de 130.000 civiles. Si bien se produjo el mismo fenómeno de tormenta de fuego, y el mismo efecto devastador, esta vez no se utilizó un enorme número de aviones volando de noche a baja altura con cargas de napalm, sino un solo avión B-29 lanzando una sola bomba desde gran altura. Se trataba de la bomba atómica desarrollada por un equipo de científicos liderados por el físico Robert Oppenheimer, en el denominado Proyecto Manhattan. En noviembre de 1945, una misión británica visitó los restos de las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Estaba básicamente compuesta por expertos del Departamento de Investigación y Experimentos del Ministerio de Seguridad Interior, quienes habían elaborado un método científico para la medición del efecto de los ataques aéreos en sus diversas formas. El equipo redactó un informe aterrador en su objetividad, donde comparaba los bombardeos estratégicos convencionales y atómicos, y analizaba los efectos que estos últimos podrían tener en una ciudad británica. Este terrible informe permaneció clasificado por más de 6 décadas. Uno de los principales redactores de este informe fue el matemático Jacob Bronowski.
Como varios de sus colegas, había trabajado en el nuevo campo de ciencia aplicada llamado investigación de operaciones, que utilizaba las matemáticas para lograr que los bombardeos estratégicos fueran lo más destructivos posibles. El desapego y la indiferencia que involucraban estas tareas se advierte en la redacción del informe, en las impresiones que plasmaba en su diario y en las cartas a su familia. Sin embargo, la visión y el posterior recuerdo de las ciudades destruidas por el infierno atómico fueron, poco a poco, produciendo un efecto sobre Bronowski. Una década después escribió lo siguiente sobre Nagasaki. En un hermoso día de noviembre de 1945, a última hora de la tarde, aterricé en una pista al sur de Japón. Desde allí, un jeep me llevó por las montañas y de repente me di cuenta de que ya estábamos en el centro de la ciudad destruida. Las sombras detrás de mí eran los esqueletos de los edificios de la fábrica Mitsubishi, empujados hacia atrás y hacia los lados como por una mano gigante. Lo que había pensado que eran rocas, eran los restos de una usina eléctrica con su techo perforado. Ahora podía distinguir el contorno de 2 gasómetros arrugados. Había un horno adornado con tuberías de servicio. El resto era nada más que postes de telégrafo y cables retorcidos en un basural de cenizas. Me había sumergido en este paisaje desolado tan instantáneamente como si me hubiese despertado entre los cráteres de la luna. La impresión causada por aquella visión del infierno, y el remordimiento por haber sido un engranaje en la maquinaria que condujo a la destrucción de ciudades enteras, le llevó a reflexionar y sobre todo, a actuar en contra de ese sinsentido. No había pasado demasiado tiempo desde su visita a Japón cuando Bronowski escuchó que alguien había dicho, en presencia del físico Leo Szilard, que era una tragedia que los científicos usaran sus descubrimientos para la destrucción. Szilard respondió que no era una tragedia de los científicos, sino de la humanidad entera. Bronowski, por su parte, opinaba lo siguiente. Por supuesto, es de lo más natural que todos los miembros de la civilización intenten tomar distancia de tales consecuencias, culpando a otros. Aquellos a quienes la educación y quizás sus gustos personales han confinado a las humanidades, dicen que solo los científicos son culpables, pues claramente ningún mandarín hizo nunca una bomba o una industria. Los científicos dicen, con igual vehemencia, que los estudiosos de griego y los cándidos catalogadores de pinturas rupestres hacen bien en lavarse sus manos, pero ¿qué están haciendo para ayudar directamente a la sociedad, cuyas desgracias se deben más a la inacción que al error? Pienso que esta absurda división alcanzó su apogeo cuando uno de mis maestros, el matemático Godfrey Harold Hardy, justificó el trabajo de su vida sobre la base de que nunca le había hecho daño a nadie, aunque tampoco le había hecho el bien. Las investigaciones de tantos químicos, físicos y matemáticos habían conducido a formas de destrucción nunca imaginadas. La culpa y las recriminaciones, por su parte, habían dividido el campo del conocimiento en 2 grandes grupos, los científicos y los humanistas, algo que hubiese sonado incomprensible en tiempos anteriores. No solo se dividía el pensamiento humano en 2 grandes áreas, sino que se construían barreras, se destruían puentes, se lanzaban acusaciones y recriminaciones, muchas de ellas justificadas. La tormenta de fuego había fragmentado el pensamiento.